cambio de comandante en jefe y cambio de jefe del Estado Mayor General. No tenemos otra opción si queremos vencer al enemigo. El problema con la gente es que querían salir y está bien. El conflicto entre Fyodorov y Syrskyi llegó a una decisión crítica. Zelensky finalmente despidió al ministro de Defensa de Ucrania y reconoció que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi, de hecho le puso un ultimátum, o los militares o el ministro Fyodorov. Y Zelensky no eligió al ministro tecnológico, sino a Syrskyi, a quien está subordinado directamente el regimiento Skelia, que está relacionado con los escándalos más sonados en las Fuerzas Armadas de Ucrania, al menos en el último mes. Hoy, 16 de julio, decenas de ciudades en toda Ucrania salieron a las calles en apoyo a Fyodorov. Un centenar de personas se reunieron frente a la oficina del presidente Zelensky y frente al Teatro Franco en Kiev con pancartas en apoyo al ministro de Defensa. No es en contra de la movilización ni en contra del aumento de tarifas de transporte o de agua, no, es para apoyar a Mikhail Fyodorov. Es decir, la persona bajo cuya gestión, según el reconocimiento general, Ucrania tomó la iniciativa en esta guerra. Y nosotros también hemos discutido mucho sobre los numerosos ataques de largo alcance contra Rusia, el bloqueo de Crimea, la caza de la flota fantasma de la Federación Rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Todo esto es en parte mérito de Fyodorov, pero lo despidieron. ¿Y saben qué respondió Zelensky a todas las protestas? Simplemente dijo que la gente hace lo que quiere, como diciendo, pues que protesten, para eso tenemos esa democracia, y ya. Y hoy vamos a analizar esta historia a fondo, porque es mucho más profunda de lo que parece. ¿Por qué realmente despidieron a Mikhail Fyodorov? ¿Qué contó él mismo en su conferencia de prensa? Contó cosas que, estoy seguro, hicieron que en la oficina del presidente se llevaran las manos a la cabeza. Por ejemplo, Fyodorov declaró directamente que el problema de la movilización no está en los centros de reclutamiento, sino en lo que hace el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el terreno. Habló sobre los funcionarios corruptos protegidos dentro del sistema y sobre su conflicto abierto con Syrskyi y todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y veamos cómo fue que Syrskyi le pone ultimátums al presidente. Y lo más importante, ¿qué papel jugaron en todo esto el dinero, los contratos de defensa y esos mismos amigos a quienes Fyodorov apartó del presupuesto por al menos $7,000 millones? También discutiremos de dónde salió esa cifra. Los medios occidentales, a diferencia de muchos en Ucrania, llaman las cosas por su nombre y hoy también revisaremos sus evaluaciones. En fin, el episodio será largo, pónganse cómodos, comenzamos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir todos estos temas, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario. Así que vamos a empezar con la cronología para que todo quede claro. Ya en mayo aparecieron los primeros rumores de que Zelensky planeaba deshacerse de Mikhail Fyodorov, aunque en ese momento pocos lo creían, y a quienes lo decían abiertamente, ¿cómo los llamaban? Traidores, por supuesto. Pero ya el 12 de julio Zelensky de repente anuncia la renovación de todo el gobierno. La primera ministra Sveridenko se va, y junto con ella automáticamente debe irse todo el gabinete de ministros. ¿La razón formal? Renovación. Actualización de la estrategia, pero ese mismo día las fuentes informan que el ministro de Defensa Fyodorov podría no encontrar un lugar en el nuevo gobierno. Y precisamente por su destitución, en principio, se planeó toda esta reorganización de todo el gabinete de ministros porque temían atacar únicamente al ministro de Defensa. El 15 de julio todo esto se confirma y aparece una declaración de que Zelensky no volverá a proponer la candidatura de Fyodorov en la nueva composición del gabinete de ministros. En su lugar, proponen dejar el Ministerio de Defensa en manos de Igor Klimenko, quien es el jefe del Ministerio del Interior y exdirector de la Policía Nacional. Fyodorov en ese mismo momento escribe una publicación de despedida, cito: «Fue un gran honor servir al pueblo ucraniano en el cargo de ministro de Defensa». Y al final agrega dos palabras que estoy seguro todos notaron: continuará. En ese momento, todos los partidarios de Fyodorov entendieron perfectamente lo que estaba pasando y comenzaron a expresar su apoyo público al ministro de Defensa. Bueno, uno de los diputados del Partido Siervo del Pueblo incluso decidió que renunciaría a su mandato si realmente despiden a Fyodorov. Y así, el 16 de julio Ucrania despierta y sale a las calles. Y aquí es importante entender por qué. Porque Fyodorov no es simplemente otro funcionario más.
Y como dijo el propio Fyodorov, la gente salió a protestar no tanto en su apoyo personal, sino más bien en apoyo a las reformas que empezaron a funcionar. Y aquí está el Financial Times. Hoy calificó su destitución como el cambio de personal más significativo que podría socavar los esfuerzos militares de Ucrania. Juzguen ustedes mismos lo que Fyodorov logró en 6 meses como ministro. Desconectó Starlink para los militares rusos. Según la evaluación de los expertos y el reconocimiento de los militares, esto sumió el mando ruso de las tropas en un caos total y además impidió que los drones atacaran ciudades. El bloqueo logístico de Crimea, es decir, la península está prácticamente aislada. Ahora, debido al corte de suministros, el sistema energético ahí colapsó. Luego, la campaña de ataques de largo alcance contra las refinerías rusas, que provocó una crisis de combustible en Rusia y el inicio del colapso económico. 2 operaciones Ochan es una especie de ofensiva relámpago con drones que, según Forbes, prácticamente detuvo durante medio año el avance ruso, especialmente de las fuerzas blindadas y de ataque. El aumento en la interceptación de drones del 83 al 91%, 94%. El aumento en la interceptación de misiles de crucero del 47 al 87%. Sí, hay un problema con la balística, pero también se está resolviendo. Siguiente, producción de 10 millones de drones al año, 47 acuerdos sobre drones con socios. Y como recuerdan, él acaba de presentar su reforma del servicio militar. Y a este hombre van y lo despiden. Además, en medio de la guerra, en el punto más alto de sus resultados. Es decir, no se puede decir que ya logró todo lo que planeaba. La pregunta de por qué, bueno, hoy se la hizo todo el país. Por primera vez, Volodymyr Zelensky mencionó la razón oficial en una reunión privada con la fracción de Servidor del Pueblo. La razón es un conflicto sistémico e irresoluble de Fyodorov con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. Más tarde, Fyodorov, por cierto, lo confirmó públicamente, y a continuación citaré directamente al presidente según el relato de uno de los diputados. Ellos viven en 2 mundos diferentes. Misha Fyodorov quiere digitalizar todo, construir un sistema alrededor de la tecnología. Los militares, en cambio, quieren que simplemente los escuchen. Ellos piden comprar un tipo específico de armamento, pero él se niega y financia otras áreas. Simplemente dejaron de escucharse entre ellos. Y luego viene un detalle que muestra todo el absurdo de la situación. Y de nuevo, palabras de Zelensky. Llegaba al absurdo. Syrskyi venía y me decía, Fyodorov no asigna nada para operaciones concretas. Luego venía Fyodorov y respondía, ya asignamos todo, simplemente lo están usando mal, no de la manera ni en el lugar correcto. Y así una y otra vez. O sea, dejemos esto claro de una vez. Alexander Syrskyi iba con el presidente y se quejaba personalmente de que, supuestamente, Fyodorov compraba cosas completamente diferentes a lo que él había pedido. Más tarde, Fyodorov declaró que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania a menudo pedía comprar los mismos proyectiles a un fabricante específico. Y mientras tanto, el Ministerio de Defensa organizaba algunas licitaciones. Y supuestamente eso no le gustaba a los militares. No voy a sacar ninguna conclusión, pero comprarle a un proveedor específico no siempre se trata de calidad. A veces se trata de un acuerdo bajo la mesa. Y ahora lo más interesante, esta es la confesión del presidente también de esa misma reunión privada con un miembro de Siervo del Pueblo. Zelensky declaró que en realidad habría que despedir tanto a Fyodorov como a Syrskyi, pero que no puede hacerlo a ambos al mismo tiempo en este momento. Piénsenlo. El presidente admite él mismo que el comandante en jefe también merece ser destituido, pero solo despide al ministro. ¿Por qué se tomó esa decisión? Hablaremos de eso un poco más adelante y probablemente la respuesta no les va a gustar. Un diputado del partido Siervo del Pueblo describió cómo fue esto en esa sesión cerrada. A continuación, su cita. Se notaba que al presidente le costaba mucho hablar de esto. Durante unos 10 minutos, literalmente, se esforzaba por encontrar las palabras, buscaba las formulaciones adecuadas, intentaba explicar su decisión. Al día siguiente, públicamente, Zelensky dijo, y cito, durante la guerra, el presidente no debe tomar esa decisión. Me gustaría mucho que hubiera unidad, pero las partes no la encontraron. Y ese problema no solo es de las partes, sino también mío. Mientras los ucranianos hoy salieron a protestar en muchas ciudades, el ministro de Defensa, Fyodorov, dio una conferencia de prensa, y aquí Fyodorov dijo, al parecer, todo lo que piensa. La principal confesión de Fyodorov sobre ese mismo ultimátum.
Mikhail Fyodorov confirmó que, incluso en la etapa de su traslado al cargo de ministro de Defensa, le propuso al presidente Zelensky reemplazar a Syrskyi, a quien los militares llaman el carnicero. Y no solo a él. Y a continuación cito a Fyodorov. ¿Qué decisiones se propusieron? Son decisiones de personal radicales. Es el cambio tanto del comandante en jefe como del jefe del Estado Mayor. No tenemos otra salida si queremos vencer al enemigo de manera asimétrica, con pérdidas mínimas para que los líderes y comandantes fuertes puedan desarrollarse y no los descarten constantemente. Zelensky no apoyó este cambio y aún así confió en Syrskyi. Y según él, Fyodorov tomó una decisión. Cito: cuando el presidente dijo que no planeaba despedir a Syrskyi, esa es su decisión como comandante en jefe supremo. Estuve de acuerdo y estaba listo para aprender a trabajar con él. O sea, según él, Fyodorov no puso ningún ultimátum y estuvo de acuerdo en trabajar con el equipo que hay. O sea, si es Syrskyi, entonces hay que trabajar con él. Y aquí viene lo clave. De nuevo, una cita de Fyodorov. Pero nos encontramos con un bloqueo total de todas nuestras iniciativas. Según Fyodorov, Syrskyi no estaba dispuesto a discutir abiertamente ningún problema cara a cara. En cambio, cito, estaba dispuesto a tejer intrigas, difundir rumores sobre campañas pagadas y sembrar la división. Y el final de esta historia, Fyodorov lo resumió en una frase, cito, al final, el comandante en jefe le dio un ultimátum al presidente, aunque personalmente yo estaba absolutamente dispuesto a seguir trabajando con él. Ahí está. Fyodorov lo admite directamente. El comandante en jefe Syrskyi le dio un ultimátum al presidente y el presidente eligió al comandante, despidiendo al ministro. Por cierto, las fuentes confirmaron que todo el alto mando, no solo Syrskyi, sino en general el alto mando de Syrskyi, le dio un ultimátum a Zelensky, o ellos, es decir, o los militares, o el equipo de Fyodorov. Al mismo tiempo, hay que reconocerle a Fyodorov que no habló mal de Syrskyi, no lo insultó de ninguna manera. Él dijo directamente que no se le puede subestimar como comandante militar, porque en 2022, según dijo Fyodorov, Syrskyi salvó al país. Fue la defensa de Kiev, Kharkov, la liberación de Jersón y así sucesivamente. Pero, añadió él, desde entonces la guerra ha cambiado. Cita: ¿ya no podemos simplemente seguir haciendo lo que funcionó en 2022? Eso fue una referencia a que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, promovía la idea de la guerra de drones, destinando más dinero a los drones en lugar de a los proyectiles. Más esfuerzos para formar incluso una rama separada de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de sistemas no tripulados. Pero según Fyodorov, a los generales no les gustaba todo eso. ¿De qué otros problemas en el ejército habló Fyodorov? Aquí tampoco se contuvo. Lo primero es la movilización y los centros territoriales de reclutamiento. Le preguntaron directamente por qué, como ministro de Defensa, no reformó las oficinas de reclutamiento militar. Recuerdo que Zelensky, en la reunión de la bancada, lo acusó a él específicamente del fracaso de esta reforma de movilización. Dijo que esa fue la razón formal de su destitución. Bueno, como recuerdan, en realidad no es por eso. La respuesta de Fyodorov desmonta esa acusación. Él dice que los centros territoriales de reclutamiento en realidad no están subordinados al ministro de Defensa, sino directamente a las fuerzas terrestres, que están bajo el mando del comandante en jefe Syrskyi, quien a su vez bloqueó las iniciativas de Fyodorov. Es decir, acusaron a Fyodorov del fracaso de una reforma de una estructura que ni siquiera dirigía. Y luego dijo algo importante, cita: no podemos resolver el tema de la movilización sin un nuevo contrato social. Y dio ejemplos de cómo debe hacerse. El tercer cuerpo de ejército, donde se ha construido la doctrina y la vertical, o Jartia, donde hay una fila de al menos 2.000 extranjeros que quieren luchar. Otra cita: en el ejército hay una gran cantidad de personas que pueden hacer más si se les da libertad. En general, el mensaje de Fyodorov es muy simple. No se puede resolver el tema de la movilización cuando tienes enormes problemas dentro del propio ejército. Y aquí él recordaba al regimiento Skelia, aquí recordaba al comandante de la brigada 155 que fue arrestado recientemente. Ya saben por qué, eso es. Y él dice que hay que resolver esto para que los que sean movilizados entiendan a dónde van a llegar. Lo segundo es la corrupción dentro del propio ejército. Fyodorov declaró que para erradicar la corrupción y los escándalos, como el caso alrededor del regimiento Skala, ese es un caso muy sonado que involucra al comandante de brigada. Es necesario cambiar la dirección de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido a Syrskyi y al jefe del Estado Mayor, Gnatov.
Y en tercer lugar, según él, el Estado tiene datos digitalizados sobre la situación en el frente, sobre las pérdidas y los logros de cada comandante individual. Es decir, la eficacia de los generales se puede medir objetivamente, no según las palabras de Fedorov ni de alguien más, sino según los datos digitalizados reales. Pero parece que es precisamente esta medición la que algunos temen, o al menos les preocupa. Y ahora lo que hoy mismo están escribiendo los medios occidentales y que aquí apenas se dice entre dientes: el dinero. Forbes informa, al llegar al Ministerio de Defensa, Fyodorov inició una auditoría a gran escala que reveló acuerdos de corrupción por miles de millones de dólares. The Economist menciona la cifra. La auditoría descubrió un gasto excesivo de aproximadamente 7.2 mil millones de dólares. Y Fyodorov actuó, como escribe Forbes, de manera rápida y despiadada. Y aquí cito al propio Fyodorov. Dijimos, vamos a hacer que todos pasen por el polígrafo. A quienes no estuvieron de acuerdo, los despidieron de inmediato. ¿Qué tenemos? Una persona descubrió esquemas por miles de millones, apartó del presupuesto de defensa a decenas de clanes armamentistas, cuyo descontento agravó el conflicto, y a los 6 meses lo despiden por ultimátum del alto mando. Y aquí el periodista Stanislav Asev, quien pasó 28 meses en cautiverio ruso, lo expresó de la manera más dura. Según él, Zelensky se puso del lado de quienes aconsejaron al presidente despedir a Fyodorov para seguir sacando miles de millones del Ministerio de Defensa. Financial Times añade, cito, Fyodorov impedía que figuras influyentes ganaran dinero con los contratos de defensa. Y el propio Fyodorov, en la conferencia de prensa, pronunció una frase en la que se puede leer absolutamente todo. Cito, cuando 90 personas vienen al presidente porque tuvieron problemas después de nuestro trabajo en el Ministerio de Defensa de Ucrania, probablemente para él, como persona, es difícil analizar todo esto y tomar la decisión correcta. 90 personas del círculo cercano son aquellas a quienes el trabajo de Fyodorov pudo, disculpen, afectarles el bolsillo. Y en este contexto, la reacción del ejército y de la sociedad. El subcomandante de las Fuerzas Aéreas, el coronel Pavel Yelizarov, presentó su renuncia como protesta, calificando el despido de Fyodorov como un mal absoluto. Renunciaron los asesores del Ministerio de Defensa, como Sergei Beskresnov, el legendario Flash, y Sternenko, quien escribió, cito, «El Estado ahora está mucho más lejos de la victoria». El diputado del pueblo del Partido Siervo del Pueblo, Paturayev, declaró que renunciará a su mandato parlamentario, debido a su desacuerdo con la política de personal. El comisario europeo de defensa, Kubilius, exigió explicaciones, calificando lo que está ocurriendo como una gran sorpresa para toda la Unión Europea. El militar de la administración de Jersón, Belkovsky, escribió, «De todos los ministros de defensa desde el inicio de la invasión, él es el mejor». Las barreras invisibles para los fabricantes de drones desaparecieron casi de inmediato. Y ahora, en lugar de Fyodorov, lo más probable es que el nuevo ministro de Defensa sea el exministro de Defensa, el ministro del Interior Klimenko. Klimenko es un policía, es un hombre del sistema, un hombre disciplinado, pero de ninguna manera alguien del mundo tecnológico. Y los observadores occidentales lo dicen directamente, Klimenko es simplemente perfecto para los generales y los contratistas. Y el toque final de esta edición. Zelensky le propuso a Fyodorov quedarse, ser algún tipo de asesor o encontrar por sí mismo cualquier otra función dentro de su equipo. Fyodorov se negó. Cita, «Nunca tuve el objetivo de ser ministro, de seguir siendo ministro, de buscarme cargos. Durante 7 años estuve junto al presidente haciendo reformas. En el entorno del presidente sin duda soy la persona que más lo valoraba y lo valora, y nunca lo he defraudado. El presidente aún no ha elegido el lado de Syrskyi. Estoy seguro de que el presidente escucha al pueblo ucraniano y la situación se corregirá». Pero parece que el presidente Zelensky ya ha tomado su decisión y no favorece a Fyodorov. Y entonces, respondiendo a las protestas, Zelensky declaró, cito, «Entiendo, escucho y respondo a lo que dice la sociedad. Estamos luchando por la libertad y la democracia. La gente hace lo que quiere. Querían salir y está bien. Fyodorov seguirá en mi equipo, sin embargo, su papel exacto se anunciará más adelante». El propio Fyodorov comentó las protestas así. «La gente no salió por Fyodorov, sino por sí misma. Ahora no se trata de mí.
Se trata de la raíz del problema que hay que resolver. En la estructura actual es imposible ganar. Resumamos. En medio de la guerra, fue despedido el ministro de Defensa más efectivo, y además despedido por ultimátum del comandante en jefe Syrski, a quien el propio presidente supuestamente también considera que debe ser reemplazado. Por cierto, después de esto, después del despido de Fyodorov, Syrski incluso escribió una publicación de manera burlona diciendo que fue gracias a sus operaciones de liberación. Más precisamente, que gracias a que no permitió que los rusos llegaran a Kiev en 2022, Fyodorov puede hoy dar conferencias de prensa en Kiev. Y luego le dio las gracias por su trabajo al ministro de Defensa y le deseó suerte. Es una burla, como dicen, el rugido del vencedor. Él simplemente gruñó: ¿ves? Gané, eso es todo, así que adiós. Pero en realidad despidieron al ministro que descubrió esquemas por al menos $7,000 millones y que se ganó enemigos entre todos los que se beneficiaban de ese presupuesto de defensa. La gente salió a protestar y el presidente respondió que ellos simplemente hacen lo que quieren, como diciendo: salieron, bien hecho, súper, qué chido. Personalmente no creo mucho en la historia de que Fyodorov vaya a regresar, más bien le inventarán algún papel de asesor, los generales celebrarán la victoria y todo volverá a ser como antes. Y la protesta poco a poco se irá apagando. Bueno, no le conviene ahora a Zelensky pelear con Alexander Syrski, quien al parecer ha obtenido un poder ilimitado sobre el presidente. Pero recalco, esos son solo suposiciones, son simplemente mis suposiciones. Pero, ¿saben? Toda esta historia me recordó algo. Febrero de 2024. Un comandante militar popular. Conflicto con la oficina del presidente. Destitución. Una explosión de indignación pública. Y no terminó en nada. ¿Saben de qué estoy hablando? Esta es la historia de Valery Zaluzhny. Se repite. Julio de 2026. Un ministro popular. Conflicto con Bankova. Destitución. Protestas. Solo que aquí los papeles se invirtieron un poco, como en un espejo. En ese entonces removieron a un militar en favor del poder civil. Ahora al ministro civil en favor de la cúpula militar. Y aquí surge una pregunta incómoda que los observadores occidentales ya están haciendo. Pero por alguna razón aquí nos da pena hacerla. Fyodorov era el miembro más popular del gobierno, el ministro más popular. En medio de la guerra, la gente sale a protestar por él. Y aquí está el problema, como escriben los medios occidentales. Las encuestas después del caso Zaluzhny, caso entre comillas, le enseñaron a Bankova una cosa simple. Cualquier figura con popularidad propia es un futuro competidor. Syrski, con su alta desaprobación después del escándalo con el regimiento Skelia, después del fracaso de la movilización, es políticamente seguro. Y el mismo Fyodorov, fíjense, se comporta como una persona que entiende perfectamente todo esto. Rechazó el puesto de asesor que le ofrecieron. No quiso convertirse simplemente en una decoración. Él no ataca personalmente a Zelensky. Al contrario, recalca diciendo: llevo 7 años junto al presidente, nunca lo he defraudado. En su círculo soy la persona que más lo valoraba de todos. Este no es el lenguaje de un funcionario resentido, es el lenguaje de un político que mantiene las manos limpias y, lo que es muy importante, la puerta abierta. Aquí creo que hay algo en lo que pensar. Como dijo alguna vez el presidente, piensen. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus pensamientos, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Estoy seguro de que ahora habrá comentarios. Unos me van a acusar de ser porojobot, otros dirán que soy celebot, otros dirán: te fuiste, eres un traidor. En fin, ahora va a llover, como siempre, un montón de comentarios de gente inconforme, un montón de Pechi, me decepcionaste. De inmediato, para aquellos que escriban Pechi, me decepcionaste, yo no estaba tratando de cautivarlos. Nunca tuve el objetivo de cautivarlos. Nunca intenté agradarles, así que antes de escribir eso piensen: ¿fui yo quien los decepcionó o el problema está en ustedes específicamente? Y aquí pongo puntos suspensivos. Escriban sus pensamientos, sus conclusiones en los comentarios. Suscríbanse al canal, presionen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.